Listo. ¿Estamos hermosos? Tienes un mechoncito ahí por fuera, te recomiendo. Ay, mi aromática. La gente dirá, ¿estos se volvieron de verdad qué? ¿Cristianos? ¿Qué pasó? Estoy nervioso. Nunca me han dicho que me presentara. Bueno, buenas tardes o días o noches a quienes se unen otra vez a este podcast que se llama Líbronos del Mal y que hacemos entre amigos solo con la intención de compartir lo que hemos leído, a ver si se les antoja leerlos. Soy Daniel Silva y estamos haciendo Líbronos del Mal hoy con Juanita. Hola, Juanita. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno volverte a ver. Sí, hace días no estaba por acá, pero bueno, gracias por tenerme acá otra vez. Es que tú estás y el rating sube también. ¿Sí? Como que la gente dice, ay, pero grabaron con Juanita, entonces sí lo voy a escuchar. Me encanta saber esas cifras como para ponerlo en la mesa en nuestra próxima negociación. Sí, porque hay que negociar el contrato. Exactamente. Hay que negociar. Y el compañero de 1000 batallas, Juan Felipe, ¿qué hubo? ¿Todo bien? Háblame, papi, ¿bien o qué? Pues extrañando este momento. Yo no subo tanto el rating, No, pero... tengo que decir que no. Pero le pongo un corazoncito, ¿no? Que también es importante. Es importante, Que también es importante. vale. Este es el tercer capítulo que hacemos en video. Recuerden que ustedes pueden dejarnos también sus comentarios o sugerencias en Spotify. Ya nos habían dejado unos que nos admiran, decía uno, y el otro decía que no se entiende bien a veces la voz. El auto. También es que nos pisamos a veces, nos ponemos como pasionales y nos pisamos. Ah, pero entonces eso es chévere, también estar apasionados. Ah, con pero esto. se vale pues el comentario para tener Muchas en gracias. cuenta. Sí, sí, sí. O sea, vocalicemos, tratemos de respetar el turno de la palabra. Vocalicemos, el Sí. turno es que también uno se emociona. Vocalicemos. Con tratado pronóstico estamos tomando aromática, un matecito. Es que yo creo que hoy vamos a vocalizar también porque estamos tomando aromática. Exactamente. Y como se está grabando a altas horas de la noche, ya nos toca aromática para conciliar el sueño. Por favor, café hasta ahora ni riesgos. No se puede. No me le meta esto ahora. No cuenten con No eso. se puede. ¿Cómo les fue con las lecturas? Pues no sé, empieza tú que yo tengo que asimilar este suspiro. Bueno, no, quiero decir que he estado investigando, he estado ahí como descubriendo diferentes lecturas, pero hoy quiero compartir una lectura en particular con la que no sé si me ha ido bien. Pero la vas a compartir, que está bien, que está bien. Sí. Entonces, esta lectura no sabemos si te gustó o no te gustó. Más que me gustó o no me gustó, pues ahorita que sea mi turno, lo que no sé si entendí o no entendí. Ok. ¿Cómo te fue con la tuya? Pues bueno, yo debo decir varias cosas. Una es que yo tenía muchas ganas de leer este libro, lo habíamos hablado varias veces. Este es un libro que ganó Pulitzer en el 2024, que se llama El Invencible Verano de Liliana. Y yo estaba detrás de ese libro hace mucho, se agotó, por fin llegó a mis manos, lo empecé a leer. Debo confesar que no lo he terminado. Ok. No lo he terminado, ahí voy. Me ha costado mucho leerlo por varias cosas. Una que no me da pena confesar acá, porque este es un espacio seguro. Es hermoso este espacio. Exacto, no solamente con ustedes, sino con nuestros seguidores y seguidoras y nuestros oyentes. Y es que, pues a mí, digamos, el hábito y la disciplina, el hábito de la lectura es algo que este ejercicio de estar invitada en ese podcast como que me obliga a hacer pues como más frecuente y más constante. Pero sí, es un tema que todavía estoy ahí como volviendo a encontrar el hábito de la lectura, que es que encuentre un lugar como en mi vida, ¿cierto? Un lugar que se merece. O sea, somos una buena influencia, ¿sí? Muy buena influencia. Y por otro lado, el tema del libro es un tema difícil, es un tema doloroso, es un tema duro, me da especialmente duro a mí, entonces también me ha costado avanzar. Pero, pues bueno, lo conversaremos. Muy bien. Yo les traje hoy un libro. Bueno, tenía dos opciones porque son dos libros cortos, pero me decidí por este porque siento que es un autor de esos que yo les he dicho a veces, ay, como que me gusta. Ok. Es un libro muy corto, es un libro muy interesante y como ha sucedido con otros que después de nombrarlos acá nos los prestamos, me gustaría que alguna vez pudieran ver este que se llama Insensatez. Ok. Y ahora viene la parte difícil. ¿Quién va a empezar? Yo siempre digo que el director tiene que empezar. ¿Y yo nunca he empezado? Siempre empezar. No, Vos siempre empezás, ¿no? no, siempre empieza alguien. Yo siempre voy de últimos. Bueno, puedo empezar yo, que Me digamos... gusta esa como actitud. les- Esa sí. es. Y como estamos vocalizando,
Estamos vocalizando, hablando de corrido, con la cabeza despejada, sin quitapenas. ¿Sin quitapenas? Que era lo que teníamos, el vinito sí, que nos el tomábamos cosito. como para darnos seguridad. Hoy vamos a quedar hasta mejor en las fotos. Entonces, Porque yo siempre quedo como un rojito registro. de acá. El rojito delatador. Sí. Bueno, y yo quiero empezar también porque, como les decía, pues es un libro que es un tema como duro, difícil y bueno, creo que es bueno empezar como por los temas duros y que a medida que la conversación continúe se vaya como un poco aligerando también el ambiente, si les Por parece. favor, me Bueno. parece. Entonces, bueno, este es un libro de una escritora mexicana, lo voy a tomar en mis Por manos, favor. ¿cierto? Que se llama Cristina Rivera Garza, se llama El Invencible Verano de Liliana, es un libro que se publicó por primera vez en el 2021, ella lo escribió durante la pandemia, o sea, durante la pandemia como que tuvo el valor y la motivación de escribir este libro. Y es un libro que relata el feminicidio de su hermana, ¿cierto? Que fue víctima de feminicidio por parte de su expareja en 1990. Entonces yo quiero como empezar pues como con unas cifras ahí como que, pues como con unos datos del libro, bueno, unos que ya dije. Este es un libro que sale pues en el 2021, es de la editorial Random House, lo de las páginas, 302 páginas. 302 páginas de 302 lectura. páginas. Es un premio Pulitzer, como ya lo mencioné ahorita. El premio Pulitzer es un premio que entregan en Estados Unidos y es un premio que es como entregado al género del periodismo, al género de la crónica periodística, ¿cierto? Dentro de pues es como su categoría más reconocida, o sea, como Pero también premian otras cosas, ¿no? Sí, también premian otras cosas. Pero adicional a eso, quiero mencionar un tema que, digamos, como para abrir esta conversación, y es el tema de las cifras de los feminicidios. Esto sucedió en México, en los años 90 en México, pues que finalmente es un país latinoamericano con un tema estructural, patriarcal, de machismo bastante pues arraigado como lo es Colombia. Y quiero empezar simplemente así como con una cifra, y es como la cifra de feminicidios en Colombia durante el 2024 fue de 271 feminicidios en total, ¿no? En el 2024. Quiero que hagamos como el siguiente análisis, y es que el año tiene 52 semanas, o sea que eso da aproximadamente 5 feminicidios a la semana en un país. ¿Sí? Eso es inviable, o sea, eso es inviable. Eso es inviable, sí. Entonces, como que sé que es un tema muy contundente, doloroso. No siento como que yo sea como ninguna autoridad de ninguna especialidad como para empezar a abordar este tema, pero esas cifras creo que son importantes mencionarlas porque eso de todas maneras sacude y como que te pone una realidad de frente, pues complicada. Sí. Bueno, ahora como para volver entonces al libro. Entonces, Cristina Rivera Garza empieza a escribir este libro que está escrito de una manera como, ¿qué les dijera? Como de crónica literaria. O sea, no sé cómo nombrarlo específicamente, pero es como de crónica literaria. Y ella empieza el libro porque ella quiere como desenterrar el archivo judicial del caso de su hermana, ¿cierto? Y a lo que se enfrenta es a una burocracia absurda donde la ponen a dar vueltas y a ir de un archivo al otro archivo. Entonces ella lo que quiere es como un poco evidenciar pues esta burocracia y esta impunidad de lo que significa pues como el feminicidio, que es un término que ni siquiera existía en 1990 cuando mataron a su hermana, quien tenía 20 años e iba a empezar la universidad a estudiar arquitectura, ¿cierto? Tenía toda la vida por delante. Entonces, pero ella logra dentro de su narrativa como que este libro como evidenciar esta impunidad y esta burocracia que les estaba mencionando de una manera poética, porque entonces ella va contando como su presente, lo que ella está haciendo cuando se encuentra con abogado 1, con funcionario 2,
y de repente en medio pues como de la página se encuentran frases escritas por Liliana, su hermana, en cartas que se cruzaba con ella. Entonces le da como, yo sabía que eso iba a pasar, que yo iba a llorar hablando de este libro, pero bueno, No hay problema. que se me iba a quebrar la voz. Claro. Entonces, lo que ella quiere, o sea, lo que yo siento que ella quiere como destacar en el libro, o es como que darle voz a la hermana, pues cierto, la voz que, bueno, entonces, y además invita, o sea, es un libro escrito como a varias voces, porque invita a muchas personas que conocieron a Liliana en su momento, como profesores, amigos y amigas. Entonces es hablar de Liliana, o sea, como ella tiene una voz ahí, unas frases ahí súper contundentes en el libro, y es como, yo le quiero, ¿cómo es? Dice como, yo le quiero dar como voz a Liliana para no darles el derecho de que la maten otra vez, ¿cierto? Entonces es un libro pues muy, muy, muy tremendo, es un libro muy retador para mí como lectora, pues como por estas diferencias que les decía, o sea, porque como que es una crónica periodística, y como que yo no le cogí el tono al principio cuando ella estaba hablando como de su presente, haciendo vueltas burocráticas, entonces como que no me conectaba tanto con la historia, pero ya tú vas avanzando y empiezas a sentir ya a Liliana, que Liliana va apareciendo en el libro, ¿cierto? Otra cosa que me pareció muy valiosa es que no menciona el nombre del victimario, eso me parece pues como, o sea, se refiere a él como en una nebulosa, entonces eso es como importante, o sea, lo importante en el libro, en este caso, es su hermana, ¿cierto? ¿Qué más les puedo decir? Tú me puedes hacer preguntas, ¿cierto? Sí, por favor, además es que esto está muy sensible, este Sí, tema, está duro. Yo quería preguntarte, ¿cómo es eso de que el victimario lo nombra, pero como en una nebulosa? O sea, como que ella no quiere como mencionarlo, no quiere que él sea pues como un personaje Claro, del libro. pero ¿qué estrategia utiliza? Lo nombra como en tercera persona, y cuando lo nombra es como, lo nombra como por el apellido, o como él, o como, ¿sí me entiendes? Sí. Como una cosa ajena. Alejado, Un personaje, alejado, ajá. Pues, literalmente me parece muy Sí, poderoso eso, Sí. ¿no? Y lo logra. Sí, entonces eso es como los que les quiero decir. Acá estoy Chamuqueando. repasando mi pastel, porque yo de todas maneras sabía pues que hablar de este libro me iba a mover pues como la panza, pues las entrañas. Entonces, no, pues es un libro que, pues yo pienso que es un libro que es importante, que hay que leer, pues, y porque es una realidad que está muy de frente, ¿cierto? O sea, es una realidad que en Colombia no hay que ir muy lejos. Claro. Además, porque es un libro también que habla sobre qué sucede con las familias, con ese vacío, lo que sucede en esas familias cuando hay un episodio tan violento, ¿cierto? ¿Qué sucede con la mamá, con ese vacío que queda, con ese silencio que es como un silencio que es también como resultado del temor de que a ellos les vaya a pasar algo, porque por supuesto este crimen queda absolutamente impune, ¿cierto? Esta persona, no sabemos qué pasó con esta persona, pero está libre. Entonces la familia no habla ni siquiera del tema, ¿me entiendes? O sea, como que es un impacto tan tremendo que no son capaces de hablar de eso, ni de llevar como, pues, ni como de pedir justicia ante un sistema judicial que evidentemente pues no funciona y es revictimizante. Y ella también, como que otra de sus motivaciones para escribir este libro es como romper con ese silencio, darle voz a Liliana, pero como de enfrentar ese miedo, de ya esta familia no se va a callar más y no va a tener miedo, y vamos a contar esta historia. Entonces es un libro que se los recomiendo mucho leer, y voy a tratar de terminármelo. Con eso que contás, me parece además que es un libro, pues ya lo dijiste obviamente, pero como muy pertinente, ¿sí? Pero además es muy universal, por supuesto, ¿no? Como que uno puede ubicar este tema, pues desafortunadamente En cualquier parte del mundo. En unos Y países más que otros. eso te iba a decir, sobre todo en nuestra América Latina, ¿no? Sí.
pero tremendo desglose que hace Juanita. No, yo no sé ni qué decir, estoy... Es un libro que tiene, no crean, no es un libro melodramático, sino que es un tema que a mí me mueve, pero no es un libro melodramático. Ella hay momentos de humor, recuerda a Liliana con momentos en el que las dos tienen momentos de felicidad, se ríen, ella hace chistes sobre ese sistema en el que ella se encuentra, cuando ya la mandan al cuarto funcionario hace chistes, o sea, ¿sí me entienden? Pero además, no es un libro pues en el que vos todo el tiempo estás así, ella como está escrito como a manera de crónica, claro. Entonces funciona muy bien. Ya, perdóname. No, sino que pues con insisto con eso tan bacano que como que lo analizas desde varios frentes. Además decís que hay momentos en los que ella encuentra como unos escritos de la hermana. Sí, de unas cartas. O sea que además esto tiene crónica, tiene la voz de ella de verdad. Tiene como epistolar, o sea, sí. Es un ejercicio literario muy pues, yo no sé si yo me pueda medir un libro así, yo a mí también ese y además tiene testimonios de otras personas. Pega muy duro. Que la conocieron. Me gustó también esa idea de cómo queda la familia con ese vacío, sí. Porque se denuncia el caso y denuncias ahí todos los días, pero a todas horas. Sigue hasta el final, pero el silencio que queda en la familia, el vacío que queda ahí. Sí. Y quería terminar como con otra frase, lo que les digo, el libro está lleno de frases, pues como de ella hablando de su hermana. No sé si vaya a ser capaz de leerla, pero lee la voz, que es esta. Que terminar con esa frase y esa me pareció así, que es como que resume, pues yo pienso que es como la principal, ¿cómo es que dicen cuando hay un homicidio, un feminicidio? Fue el móvil, el principal móvil de la motivación de un homicida, en este caso de un feminicida de una mujer, que es como ese tema de posesión. Okay. A mi hermana la mataron porque pudo ser libre. Exactamente. Wow. Eso es. Increíble. Es increíble. Entonces, se las recomiendo. Es un libro necesario. ¿Es la de ella es Liliana. Claro, me imagino. Miremos acá. Liliana bien cara. ¿Se verá bien en cámara? 20 años. Bien. Excelente, muchas gracias, Juanita. Después de esto yo no sé si debamos seguir. No, todo lo contrario, hay que seguir. Hay que seguir. Claro, seguir conversando, por favor. Pero nos dejaste. ¿Cómo? No, pero además que la lectura de Juanita creo que es como muy profunda y su explicación también, ¿no? Muy bien, es que a veces no solamente se trata del libro, sino de lo que causa. Claro, y además ir más allá, ¿no? Como eso de las cifras y esas vainas me parece como muy contundente. Sí, gracias, porque además siento yo que de pronto ni Jonathan, que le mandamos un saludo, espero esté en la próxima grabación, ni Juan Felipe y yo habríamos podido asumir una lectura con tanta sinceridad como la asumiste tú, entonces quedamos muy bien. Bueno, no, gracias. Señor, yo propongo que le haga usted. Sí, además. Sí. Pues voy a hacer contrapeso. Por favor. Bajémosle el tono, me gusta. No, pero más que contrapeso, no por minimizar lo que acabo de decir. No. Sino contrapeso al juicio de Juanita de tremenda, pues como que trajo una chancuco aquí, y trajo unas cifras, unos datos. Yo traigo un libro que estoy más enredado, que es todo lo contrario, no sé por dónde hablar, por dónde empezar. Yo creo que podríamos empezar por cómo llegaste a eso. ¿Qué pasó en tu vida? John Fowles. Sí. Que es el penúltimo Nobel de Literatura. Ah, ok, sí. Él es noruego, ¿cierto? Noruego. Escenas de una infancia traigo hoy. De la editorial Random. Y tiene 195 páginas, ¿sí? Ok. Este tipo, pues yo llegué a él porque un día estaba y me quedó como un libro. ¿Qué hago? ¿Quiero comprarme un libro? Pues como que me le dan ganas de comprar libros, ¿sí o qué? Y entonces me fui para la Lerner en el centro y está ahí chismoseando. Saludos a la Lerner por si nos quiere patrocinar. Y bueno, no me gustó, a mí estas ediciones me gustan mucho. Además era el pues Nobel, bla, bla, bla. Y dije, no, pues es el momento de abordar este noruego. O sea, ¿ya sabías que era el premio? Sí. Ya, sí. ok. Sí, bueno, son relatos muy breves. Pero hay unos tan breves que uno dice, esto es tan breve que... Esto me lo robaron una hoja. Y ni son nudo desenlaces. ¿Dónde está? Hay dibujos. Entonces uno dice, pues me falta capacidad intelectual para entender. Ya.
Porque uno lee aquí, la obra de Fous es un enigma que da vida y esperanza a quien la lee. Pues, ¿qué te digo? No sé si vida y esperanza me esté dando. Ilumina el alma humana como solo lo hacen los elegidos. Ush. O sea, evidentemente yo elegido no tengo un carajo. Nada, no. Porque muchachos, muchachas, estoy un poco enredado. Ay, hay unos textos Pero de son- No, un pero es que- párrafo. ¿Son poesía? ¿Cómo ¿Son así? cuentos? Miren, les voy a leer uno. A ver. Entiendo que tal como es la vida, falta algo de lo más importante. Por eso tiene que venir la revolución. Se acabó. ¿Sí? O sea, Eso es un cuento. Es un cuento, wow. ¿Sí? Oh. Pero está bueno, dice que son relatos, entonces yo puedo decir, pues tal vez puede ser un manifiesto. Sí, ¿Sí? Vale. Está bien, entonces me quedo con este manifiesto. Pero de repente hay unos cuentos, perdón, yo todavía no lo entendí, seguramente la gente inteligente Debe ser gente. debe estar diciendo, este man es un bruto. O sea, además deben haber cátedras de un cuento de él donde a la gente le sacan un montón de plata para un curso de un mes. Ahora, hay relatos muy bonitos y sobre todo quiero decir dos cosas. Bueno, sí, Estoy Enredado es una lectura muy retadora. Yo no sé si empecé tal vez por el más jodido del man o todos son así. Alguna vez conversamos y me diste también como... Pero bueno, ahorita leo. puerta. Es rico porque uno lee pequeñas cosas, pero... Uy, no sé si se me quedan. Y yo cuando leo, a mí me gusta... Al terminar una lectura, como que no, al pie de la letra vos nunca te acordás de nada, de todo. Pero hay cosas que te quedan fuertes. Están presentes, claro. Hay cosas con este man que yo no logro como retener, ¿sí? Pero quiero decir que, claro, tiene una narrativa corta que a mí me parece interesante de todas formas abordarla. Y hay unas búsquedas sobre la infancia muy poderosas, ¿sí? Okay. Como personajes siendo niños en medio de unas ruralidades y como unas búsquedas de la infancia que me parecen poderosas. Unas figuras ahí como en búsqueda de paternidad, o sea, la relación del niño con su papá, eso me parece bonito, ¿sí? Sobre todo eso, como muchas infancias, de hecho el título es Escenas de una infancia, son como muchas escenas. Yo sí, eso siento, ahorita que lo estoy como verbalizando, Sí. puedo decir eso, son como pequeñas fotografías de una infancia. Ah, ok. Si uno lo ve por ese lado está interesante, ¿no? Como pequeñas microfotografías de una infancia, no sé si tal vez sea su infancia, pero hay una búsqueda literaria a partir de esas pequeñas imágenes y eso puede ser bonito. Sí. Y hay una cosa y es que este señor viene del mundo del teatro. Dramaturgo. Él es dramaturgo. Ah, ok. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer dramaturgia. Es muy complejo. Es muy jodido. Es muy complejo. Es muy jodido. Sí. Por ende, leerlo a él es también leer dramaturgia. Bueno. Ahora, el que le interese la dramaturgia, creo que podría ser un gran acercamiento porque es una mezcla, es como un hilo, es como una cosa ahí que no sabes, ahorita como vos decías, como que tiene crónica literaria, pero poética, pero epistolar. Aquí es como que no sabes en qué momento lo dramaturgio se convierte en cuento y en ficción como tradicional de la literatura. Entonces uno dice, bueno, pero entonces yo creo que al que le interese también como el mundo de la dramaturgia, este puede ser un gran experimento. Ok. ¿Sí? Digamos que no. Hay una cosa muy chévere y es que no maneja las convenciones tradicionales de la literatura, ¿no? Como a la hora de puntuar, a la hora de poner a los personajes a hablar, sino que eso es como un chorizo derecho ahí que se fue y uno tiene que irse agarrando como de las paredes para ir más o menos siguiéndolo, ¿sí? Siento que es una lectura muy retadora, sí, muy retadora. Afortunadamente hay cosas cortas que uno dice, bueno, me hago fumador, comprar un paquete de tabaco, liar un cigarrillo con torpeza, la llama de la cerilla, siento un hormigueo en el cuerpo y también que me ocurre algo bueno en el alma. Se acabó el cuento. Pero eso me gustó. Sí, ese está bueno. Está bueno. Pero claro, son como, ven, son como escenas. pequeñas, Son exacto. Infancia. Son escenas, son pequeñas Sí. escenas. Como dramaturgo. Claro, pero entonces, ¿qué pasa? Que tal vez uno es el que esté errado, porque uno está viciado, que uno compra un libro, entonces uno se va a sentar frente a un inicio, un desenlace, y lo que te está mandando son como flashazos. Que hay unas escenas bonitas, pero hay otras que a mí me cuestan entender. Entender, claro. ¿Sí? Pero creo que es una buena definición la de Daniel. Es que son escenas.
Claro. Sí, y es que Lindo. yo también Sí, creo sí, que por eso entonces son como a pequeñas nosotros, fotografías. Ajá, pequeñas fotografías. y a nosotros nos enseñaron aquí una historia de tener eso del colegio, inicio, nudo y desenlace, y ahí es cuando nuestra cabeza entonces encuentra algo distinto y ¡pah! Hasta ahí fue. Sí, entonces, pero entonces, claro, eso está muy bacano y me encanta porque ahorita con ustedes lo estoy entendiendo. Ajá. ¿Sí? Verbalizarlo me ha permitido aquí con ustedes decir, bueno, tal vez yo estaba muy predispuesto a encontrar historias tradicionales, Ajá. ¿sí? Pero de todas formas, a mí me asaltan dudas como, puta, ¿qué es una historia y qué no es una historia? ¿Me entendés? ¿Qué es una historia y qué es una anécdota? Sí, o sea, que aquí hay que de todos estos pequeños fragmentos hay historia y en que simplemente es una anécdota. Y los que escribimos o intentamos escribir, o los que hacemos parte del universo de la creación, siempre nos enfrentamos a esa disyuntiva. ¿Qué es una historia y qué es una anécdota? ¿Qué trasciende? ¿Cómo haces para que una anécdota trascienda y se convierta en una historia? Claro, ¿sí? a través de la literatura, pues un cuento, así. Exacto, y el cine, o sea, Forma, yo te sí. cuento una anécdota y vos me decís, sí, pero eso es una anécdota, pero Sí. también, pero ¿en qué momento de hacer anécdota para hacer historia? Ya. Sí, creo que ahí puedo... Y no Esa es es tu pregunta en general de... Exacto, entonces yo puedo leer, claro, grandes cosas aquí muy bellas, que a veces confusas, que yo puedo decir, esto puede ser una anécdota del pelado joven, pero es una historia. ¿Y no será que somos nosotros los que nos estamos preocupando mucho por encasillarla en algo? Es posible. Y si lo disfrutamos también puede ser. Que también la poesía responde a eso. Sí. Al final la poesía no necesita que vos la entendas. La mayoría de las veces vos no tenés por qué entender una poesía, sino más bien sentir la Sí, poesía. sí. ¿Sí? Pero es un ejercicio interesante sobre todo porque se sale de lo que estamos acostumbrados. Sí, esto te descoloca Sí. completamente, ¿no? Yo no sé si- Este libro te descoloca completamente y lo que les decía, como viene del universo de la dramaturgia, tiene unas convenciones distintas. No sé, o sea, yo creo que es un libro que hay que leer varias veces. Él fue en 2000, ¿qué? 23. 24. 23, supongo, porque la 24 es la Hankan es- mañana, ¿no? Es del año pasado. Ah, La este verdad. 25 ya vendrá ahorita otro. Eh, Yo creo que hay un libro de él que se llama, no sé si producción, me gusta esta traducción, lo puede buscar ahí, de John Fosse, no sé si se llama Blanco o Blancura, para que me ayudes por ¿Y lo favor a leíste? buscar. Ese fue el que yo leí de este señor Fosse. Y también era una historia interesante porque era un tipo que iba en su carro y se perdía en el bosque donde todo era blanco. Y bajo eso empezó a reflexionar. Blancura. Blancura se llama. Entonces de pronto también a veces nos pasa eso. Si te estás preocupando demasiado por esto, pues podrías escoger blancura, yo lo tengo. Y me parece muy interesante, pero sí, no es que a uno le digan, había una vez una persona caminando y llegó a su casa. Y esto eso no, sí. y eso está bien porque uno todos los días tiene que desestructurarse y aprender cosas nuevas. Pero yo sigo abriendo el debate. Si un ciudadano a pie, como un pojillo bonita, escribe estas 3 líneas, bueno, pues seguramente aquí hay una erudición, pero Yo entiendo la inquietud de Juan, o sea, ¿en qué momento eso se convierte en una obra literaria? Lo que pasa es que probablemente cuando eso se escribió ¿Cuál es no el era obra criterio? literaria. Ay, cuidado, no era obra literaria, pero como ya se volvió novela, entonces cualquier cosa que escriban ya se publica y Por eso, vende. pero antes de volverse Nobel tenía una carrera, entonces ¿cuál es el criterio de que sea una novela? Eso es lo que... sí, sobre todo es como yo sigo pensando y todos los días me pregunto cómo pasamos de lo anecdótico a la historia, Sí. ¿sí? ¿Qué tanto hay aquí de historia y qué tanto... Que no, yo tengo nada en contra de la anécdota, pero la anécdota no deja de ser una anécdota. Sí. Pero te preocupa hoy bastante esa palabra. Tengo que entender por qué. No entiendo por qué. No, pues porque uno a la hora de escribir siempre se pregunta eso. ¿Cómo hago para pasar de mi anécdota a volver a una historia universal? Y porque la conversación es una serie de intercambio de anécdotas. La conversación diaria entre seres humanos es una Son anécdotas. intercambio de anécdotas. Entonces, ¿en qué momento pasas a tener un valor? Sí, No quiere decir que no tenga valor. Es que está ¿Entiendes difícil lo que hablar. quieren Nos decir? pusiste a filosofar acá. a mí me gusta así. Así, con Profundidad. toda. Sí, ya. No, ya que no mentira. estamos tomando, enredémonos. No, mentira, yo siento que primero les agradezco por este espacio porque creo que yo estaba también un poco ahí como dando vueltas con este libraco, pero ahora hablándolo con ustedes, primero empiezo a entender A unas desenredarme cosas, un poco. a desenredar un poquito y tal vez con otros ojos podría mirar otras vainas. ¿Tú has pensado dejar o no? ¿Dejar ahí?
No, aquí voy. Vamos a hacerle. Yo iba a decir una cosa para terminar, pues como, no para terminar, sino como él es un escritor ¿de dónde? De Noruega. Creo que hay como una oleada de contenido Nórdicos. Sí, como ustedes ¿Por van qué? a la librería aquí, Casa Tomada, no voy a decir ese nombre. Ya lo hice. Es decir, allá es muy difícil encontrar obras colombianas, pero todo lo nórdico está en esa librería. Pero además, si tú te fijas en el nuevo consumo audiovisual es a través de plataformas. Netflix Y si está tú lleno. ves, las nuevas plataformas están llenas de series y películas, hay como una de verdad, como una oleada de, no sé, puede haber algo ahí. Interesante. Sí. Y también quiero decir una cosa, también en ese universo nórdico también puede haber unas historias con las que uno tal vez no No tiene conecta nada. necesariamente. No me da, si a uno no le da de pronto De la cabeza. pronto es algo así, no sé, la Es posible. traducción, el contexto. El cine noruego es, pues, ¿la has visto? Pues eso es un... Yo hace años vi cine noruego, pero sobre todo para parecer interesante. Pero yo nunca entendí. Exacto, es como... En pues, todo caso, como el latinoamericano. en todo caso, me parece que pues son de esos riesgos que uno asume y que uno, sí, como que puta, ¿qué es esta mierda? ¿Sí? ¿Sí o no? Pero Sí, la vida claro. también es de asumir estas mierdas y decir, Chévere. bueno, soy un bruto o no soy un bruto o lo estoy leyendo mal o tal O vez... me quedo con algunas O me cosas. quedo con unas cosas y tampoco, perdón, voy a hacer una cosa, tampoco porque sea novela, entonces todo tiene que... Ah, Uy, no, Sí, han no, existido no. unos premios Sí, de verdad. que uno dice como, ay, No. Sí, entonces es como... En la vegetariana también lo discutimos. Sí. Sí. Incluso lo hemos hablado mucho también con Pilar Quintana. Con su premio Alfaguara. Con su premio Alfaguara, con Jorge Franco, con su Sí, premio Alfaguara. y uno dice, no. si te ponen el sello, marica, ya quisiera uno pues ganarse una chimba de esas, pero tampoco porque te pusieron el sello, tu libro es una chimba, hay unas cosas que uno dice, Sí, Bueno, no sí. para todo el mundo. uno para todo el Uno mundo. para todo el mundo. Entonces, bueno, cierro mi intervención que Por creo favor. que ya está demasiado profunda y filosófica y llena de babas. No, pero estuvo chévere. John Fowles, escenas de una infancia, son pequeñas escenas, como ya lo hemos identificado. Desmenuzado. Hay unas que te dejan ahí como bonito, otras que vos decís, no entendí un culo. Yo, Juan Felipe, no entendí un culo. Pero pasa muchas veces, no es Entonces- una cosa que no pase. Y es una lectura para mí, a mi entender, muy retadora. Sí, eso Muy sí. retadora. Muy retador. Listo. Chévere. Bueno, inténtelo, ojalá, con blancura. Se lo recomiendo bastante, muy interesante blancura. Y este señor, de todas maneras, siento yo que también es importante entender que no está bien que siempre encontremos textos que se acomoden a lo que Puta. nos gusta y ya. Sí, de acuerdo. No hay que pelear. Que nos Hubo un desacomoden. Hubo accidente, un accidente, pero nada pero grave. nada grave. Bueno, yo voy a hablar de un Perdón, libro. me perdí la última reflexión que dijiste. Uy. Uy, me regué. ¿Qué? Que a veces ¿Cómo no era? hay que entender todo. O sea, que está bueno leer cosas que nos desacomoden, que, que nos saquen de nuestra zona de confort. Que nos hagan como picar ahí el rabo. Como que, ay, ¿qué es esto? Sí, listo, de una, de acuerdo. Bien, era eso. Bueno, ahora voy yo con este libro que hace Horacio Castellanos Moya, que este señor es centroamericano. Este tipo me cae muy bien, sobre todo porque desacomoda también un poco. Pero no desacomoda como desacomoda John Fosse. No. Desacomoda de otra forma. Temas. Desacomoda es en la manera en la que en sus libros siempre juzga el lugar de donde él viene. Es que, a ver, él nació, aquí me confundo. Él nace en Honduras, pero Ustedes tiene... como de juiciosos traen apuntes y todo. Para Yo, no olvidar cosas. esto yo lo autentiqué. Y está como... ¿En notaría? En notaría. Y está laminado. Usted no Laminado, puede ver, pero está laminado. claro. Tengo un folleto. Wow, yo no doy el nivel para este podcast, amigos. Por eso te invitamos también. Son distintas metodologías. Eso, tú eres el Fosse de este podcast. Sí. Este señor tiene la pequeña edad de 67 añitos, que creo que es un bebé, siento yo. Él ganó un... Nació en Honduras. Está... Pero sí, pero tiene nacionalidad salvadoreña también. Listo. Resulta que él publicó una novela de las que yo le hablé hace mucho tiempo a ustedes, que se llama El Asco. Y por culpa de esa novela él se tuvo que ir de El Salvador y de Honduras
porque en esa novela básicamente se está burlando de toda Centroamérica, y si uno empieza a leer El Asco se da cuenta que se está burlando de América Latina completa. Somos muy similares. Hay unas escenas en El Asco donde él se está burlando, por ejemplo, de esa necesidad de ruido que tenemos los seres humanos cuando estamos ebrios, y él consume alcohol, sí, pero se va burlando de la necesidad de nosotros de buscar el alcohol para sentir felicidad, y se burla, por ejemplo, de cómo reaccionamos muchos latinoamericanos, puntualmente porque está hablando de Latinoamérica, por ejemplo, con cosas como el fútbol y esa necesidad de creernos sabedores del fútbol como si nos diera otros, y se burla de un montón de vainas. Pero si la burla fuera así, todo bien, pues el burlón y ya, pero es que se mete con política y se mete con... Chao. Y chao, exiliado en España un montón de tiempo. Bueno, yo a él no lo conocí, yo el libro de él lo encontré en la calle, en las hermosas calles de La Habana, en el 2017. No nos conocíamos todavía. No nos conocíamos, y mira, La nos vida unió. era vacía, triste y vacía. Y ahora, Hermosa. Completa. Acá estamos. y tomando aromática, sino que Ni tomé muy siquiera la rápido. envenenamos. No la envenenamos, hoy Perdón, seguimos, ya. Bueno, yo tengo esta copia es porque yo me voy de donde quiero llegar y no quiero enredarme. Ya, ¿sí ven? Solo observar un momentico. Resulta que es la historia de un tipo que trabaja en esto que se llama corrección de estilo. Entonces, Juanita trabaja en corrección de estilo, y yo un día la llamo y le digo: Juanita, necesito este estilo. tu ayuda porque te tengo $5,000 si puedes corregir esto. Entonces resulta que llaman a este señor que narra la historia, está en primera persona, y se sabe de primera mano es quién lo llama, pero no sabemos aún quién es el protagonista. Y el que lo llama le dice: son más o menos 1100 hojas para corregir. Bueno, no, pero ya sabemos que pasan cosas en esta grabación. Entonces, el trabajo es para que pues lea 1100 hojas y las lea y las corrija, porque eso va a ser un informe importante ante el Estado de un país centroamericano que nunca sabemos cuál es, y a su vez ese informe va a ir a organismos internacionales. Y el reto es que este informe no está hecho como una historia, sino con testimonios, como les había dicho, y los testimonios son muy desesperanzadores. Primero porque los testimonios están traducidos al español, porque fueron escritos en lengua indígena. Y es que resulta que lo que él va a corregir es el informe a punta de testimonios sobre un genocidio que hubo en América Latina, con el cual acabaron poblaciones indígenas en Centroamérica. Sí, pero podría ser cualquier país, Sí, podría ser. nada, sí, claro, podría ser cualquier... Nos pasa como con lo del feminicidio, puede Sí, ser acá también. Ajá. Entonces resulta que el libro empieza con él reflexionando con una frase que se encontró en el primer testimonio que leyó, y es que un indígena dice: yo no estoy completo de la mente. Y después de decir yo no estoy completo de la mente, empieza a explicar que su mente era otra y que dejó de ser el día que tuvo que ver cómo a su familia la acabaron a machetazos obligándola a ver. Entonces ya esto se descontrola esta cosa, eso se vuelve muy feo lo que está teniendo que leer este tipo de los testimonios. Sin embargo, el libro empieza a volverse de alguna manera bello, porque está tratando de contarnos cómo en esos testimonios tan rudos hay poesía en la forma de hablar de la lengua indígena que hemos dejado desaparecer porque no nos sonaba de moda, porque nos avergonzaba. Okay. Entonces, este tipo es un corrector de estilo, y cuando empieza a encontrar estos testimonios, empieza a entender que su vida tampoco va a ser la misma desde que aceptó ese trabajo. Lo meten a trabajar en un arzobispado, porque es el único lugar donde probablemente va a estar seguro cuando la gente sepa para qué lo contrataron. Pero resulta que la gente que está trabajando en ese arzobispado, en esa casa como de curas espiritual, religiosa, está en contra de lo que él está haciendo. Sí, claro. Sí, porque ellos fueron absolutamente cómplices. Sí. Absolutamente cómplices. Ay, sí, claro. qué sorpresa, ¿cierto? Sí, Ay, claro. no. Entonces este señor empieza a corregir los testimonios, tratando de acomodarlos de una forma en la que la poesía que él encuentra pueda volverse un informe mundial para que todo el mundo entienda lo que pasó. Y estamos ahí. No pasa nada, tenemos que saludar a las niñas. Continúa. Y estamos entonces ante esta experiencia, y al tipo le quedan mal con el primer pago.
Le tenían que entregar una plata y no se la entregaron, y no se la entregaron porque el encargado de entregársela hace parte de ser su obispado, no se la va a entregar. Luego este tipo empieza a hacer vida, a salir a tomar. Saludemos a la... Todo esto hace parte. Sí, claro, hace parte de la espontaneidad de nuestra locación. No, porque es una locación que la vez pasada explicamos que agradecemos. Bueno, vamos a terminar porque tampoco es mucho por decir o me le tiro todo. Entonces, ¿qué empieza a concluir? Que ya la gente lo está persiguiendo al restaurante al que va a comer, al bar al que va a tomarse algo, y se mete con una vieja que resulta también después implicándolo en otros problemas. Pero él no va a desistir de su trabajo. Y no va a desistir de su trabajo porque la excusa ha sido la eterna. A esta gente la acabaron acusándola de pertenecer a los grupos guerrilleros. Ay, con Y yo esa tengo que ser la excusita. voz de ellos. Pero sí, pero entonces es raro porque ¿cómo acabaron? O sea, ¿a quién le decían guerrilleros cuando existían esas comunidades indígenas? Porque no eran las guerrillas que nosotros conocemos ahora. Claro. De pronto hubo algunos procesos de rebelión de parte de los indígenas, pero guerrillas como las conocemos nosotros no son. Lo que termina esta intervención sin dañar el libro es que sí se encuentra mucha poesía en la forma en que se narra la desgracia y sobre todo en la forma en que la desgracia empieza a ser la única fuente de verdad desafortunada para entender de dónde venimos. Horacio Castellanos Moya tiene libros así, no pasan de 150 páginas, son muy duros, pero son, ¿cómo decirlo? Pues atrapan. Vení, te quería preguntar, pero esto es ficción, esto también... No, esto no es ficción porque hay unas entrevistas donde también él está hablando O entonces. sea, esto tiene algo de crónica. Claro, también, sí, ¿no? sí, y el tipo es periodista. Claro. El tipo es periodista. Chévere, porque aquí estamos, entonces trajimos un par de libracos como que mezclan como la literatura con la crónica literaria, pues. Exactamente. Que eso está chévere también, ¿no? Y no, entonces la novela es contando la historia del personaje que está Sí. traduciendo esto, pero también leemos las crónicas. Partes de crónicas Partes. que ayudan a entender lo que él Lo quiere que él está demostrar leyendo. y lo que se encuentra, que es la sorpresa de que la poesía exista en medio de la desgracia. Es toda en primera persona. ¿Cuántas páginas? ¿100? 140 y algo. ¿Qué editorial es eso? Ah, sí. Es que no lo moví por el micrófono. ¿Y está ambientado en qué época o qué? 90s. 90. Y tampoco nos dicen nunca realmente de qué país se está hablando, pero puede ser cualquiera. Es que puede ser cualquiera. Impresionante. Puede ser cualquiera. Desafortunadamente puede ser cualquiera. Horacio Castellanos Moya. Aquí desafortunadamente los libros de él yo no sé por qué llegan costosos. Ok, es que esa editorial, esa es la... Sí. Sí, ¿cómo ¿Esta es cómo es que se llama? Pero esos libros de esa editorial, sí, yo creo que no sé cuál es el... ¿Por qué? La razón. Sí, ¿por qué? Pero sí. Y esto fue todo por hoy, ¿no? Sí, yo quiero pues agradecer a ustedes, a nuestros Amables amable seguidores. público pues como por la paciencia de que sucedan este tipo de cosas en esta locación. Que las hacen más bellas también. Sí, pues esta locación es una locación viva y... Viva, evidentemente. Afortunadamente, está viva. Total. No somos señores encerrados que olemos archivador, no. Muchas gracias. Esperamos volvernos a ver. Recuerden que entonces Líbronos del Mal otra vez promete que lo va a hacer más constante. Prometemos. Gracias. Gracias. Chao Alejandra, juiciosa, gracias también. Gracias, Alejandra.